Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Se Presume Culpable, retomando aquí en la 88.3 después de un breve impas, un descanso bastante extenso que nos hemos tomado. Y bueno, hoy retomamos en la 88.3 con Se Presume Culpable. Bueno, estamos con una temperatura de 28 grados, vino Se Presume Culpable y llegó el fresco. Llegaron las bajas temperaturas tan esperadas después de toda esta ola de calor impresionante que venimos sufriendo los rosarinos. Bueno, comenzamos hoy este programa con un tema que, nos preocupa a todos. Realmente estamos viviendo en Rosario una ola de violencia, además de la ola de calor, una ola de violencia bastante cruenta. Y bueno, tenemos una situación compleja, gobiernos que por ahí no sabemos si están a la altura para poder resolver esta situación, porque esto viene ya de muchas décadas. Quería yo recordar un libro que hemos escrito varios periodistas de la ciudad de Rosario, que se llama Que el narco no te tape el bosque. La maquinaria prohibicionista en Rosario y la región. Este libro lo vamos a sortear también, así que, vamos a recibir los mensajes para quienes estén interesados al 3413-620-883. Es un libro que trae varias historias de la ciudad con distintas situaciones relacionadas, vinculadas con la temática del narcotráfico y del consumo problemático de sustancias, un abordaje diferente y un análisis también sobre cómo fue el abordaje de los medios de comunicación, sobre todo en la época de auge de los monos. Bueno, lo que fue el juicio a los monos, todo lo que tuvo que ver con esa situación, con cómo funcionó la justicia, cómo funcionaron los medios de comunicación para transmitir esta información y algunos funcionarios del Poder Ejecutivo que estuvieron dando vuelta por ahí. Bueno, a partir de ese libro, o mejor dicho, con el abordaje que se hicieron de los distintos temas en este libro, quedaron varios interrogantes sin respuesta en esta etapa. Este libro se publicó a principios de 2020, una semana antes del inicio de la cuarentena, y esos interrogantes tienen que ver con quiénes son los titiriteros que mueven los hilos de las marionetas. ¿Por qué los monos no están ni cerca de compararse con los grandes carteles de Colombia o México? ¿Quién o quiénes les proveen las armas? Bueno, en ese momento recién se estaba iniciando el juicio y se estaba debatiendo todo este tema. ¿Cómo lograron lavar dinero de la venta de droga en el mercado financiero local o provincial? Cualquier trabajador o trabajadora, todo el mundo lo sabe, quienes están del otro lado seguramente se sentirán identificados con esto, cuando realiza una compra por una abultada suma de dinero, debe cumplimentar una serie de formularios para declarar de dónde lo obtuvo. Bueno, eso no pasaba con los monos porque iban y compraban en cualquier lugar, compraban autos y demás, en efectivo, distintos bienes y no pasaba nada. ¿Quiénes son los participantes pasivos de los delitos de cohecho que no pasaron por este juicio, por el juicio que se le hizo a los monos en aquel momento? ¿Qué rol cumplieron las cúpulas policiales en ese entramado? ¿Por qué en las líneas de investigación no aparecen o no se profundiza el rol de funcionarios judiciales o políticos? No saben nada, son cómplices, brindan protección o son parte del negocio. Bueno, quien sabe mucho de este tema y quien ha investigado profundamente toda la situación del narcotráfico en Rosario y la región es nada más ni nada menos que el periodista Carlos Del Frade, actual diputado provincial. Es un periodista de investigación de una talla superior y autor de innumerables libros, obviamente, que tienen que ver con esta temática. Y un excelente profesional y mejor persona a quien ya le damos la bienvenida. Hola Alejandra, ¿cómo estás vos? Hola Carlos, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, no hace mucho que nos vimos, nos cruzamos por ahí. Así es. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás vos? Bien, todo Muy bien. bien. Bueno, Carlos,
qué tema, ¿no? El que estamos atravesando en la ciudad y sobre todo a mí me duele el abordaje que se hace en los medios nacionales, ¿no? De toda la problemática que estamos pasando en Rosario, porque digamos como que se monta un show en muchos casos en el que realmente no es tan, digamos, tanto como se lo muestra en los canales nacionales, que vienen acá a hacerse una panzada realmente, porque es muy doloroso. A nosotros como rosarinos nos duele. A mí me duele mucho que se muestre la ciudad así a nivel nacional, porque a veces por ahí conoces personas en otros lugares y quieren venir de visita a Rosario y te llaman diciéndote, che, podemos ir, parece que acá estamos esquivando las balas, que no podemos salir o que estamos viviendo en la Medellín de Pablo Escobar Gaviria. Y realmente tenemos un problema, pero no creo que llegue a esas dimensiones. Como, bueno, todos estos interrogantes que planteaba el libro que habíamos escrito en 2020, una serie de colegas, ¿cómo lo ves vos? Yo lo que creo que lo que significó esta sobreactuación de lo que está pasando en Rosario está directamente vinculado al atentado a la familia Rocuso Messi. Como la tribuna se hizo internacional, todos quisieron jugar frente a esas cámaras de la gran tribuna internacional que derivaba claramente de la cuestión Messi. Se sobreactuó el tema y cuando vos exagerás, generalmente terminás cerrando en el diagnóstico y muchísimo te queda más lejos la solución. Mm. Así que efectivamente yo creo que hay dos o tres cuestiones que son básicas ponerla en claro para charlar sobre esto. En primer lugar, que todos nuestros grupos son narcopoliciales barriales, narcopoliciales barriales. Ujú. No hay carteles. Y Claro. si los carteles están, pasan de largo para usar justamente la logística que tiene el Gran Rosario para la exportación hacia otros lugares. No Ujú. son carteles. Esto me parece que es fundamental decirlo. Por lo tanto, estamos muy lejos sobre que esta cuestión sea un tema militar. Este es un tema de recuperación del control político de los barrios, porque en muchos barrios esas bandas narcopoliciales terminan generando una serie de leyes no escritas por donde se diseña lo económico, lo laboral, Ujú. incluso el ritmo de alquiler en casas que previamente y después también van a ser usurpadas, y hasta incluso ponen el modo festivo de la relación entre chicas y chicos adolescentes porque son los únicos que terminan haciendo fiestas como está pasando en la actualidad. Sí. Así que lo que es fundamental decir es que esto que ya estaba establecido en la justicia provincial, que comenzó a ocurrir en Rosario entre el año 2006 y 2007, es lo que está generando el dramático enfrentamiento para quedarse con los territorios en solamente, como bien dicen todas las fuentes, el 13% del territorio. Ahí está el drama por la sangre derramada, pero Ujú. igualmente, esta es una cuestión típicamente política, hay que eliminar los nichos de corrupción de la policía, del servicio penitenciario, para ir terminando con estas bandas narcopoliciales. Y claramente en la ciudad de Rosario, por esta extraordinaria cultura y memoria obrera que nos Ujú. atraviesa a todos, hace posible que incluso en los barrios más castigados siempre se levanten las ventanas de los kioscos, lo que tiene que ver con prender el motor de un auto, de un taxi, de un remis, de un colectivo, se abren los hospitales, las escuelas. La Ujú. gente acá en nuestra ciudad la defiende haciendo lo que siempre hace, salir a laburar Claro. y buscar el mango desde lo legal. Eso me parece que es fundamental, subrayarlo, Sí. aclararlo, que este es un problema político y que el tema grande del narcotráfico es un tema de resolución económica. Todo negocio se corta cuando se corta la circulación de dinero. Acá no se Exacto. quiere cortar la circulación de dinero porque eso termina nutriendo muchísimos negocios, desde el negocio inmobiliario al negocio del fútbol, pasando también por las arcas de los grandes partidos políticos. Claro, bueno, la historia narco en la ciudad de Rosario no empezó hace unos años, ni con los monos. Esto viene de muchas décadas y vos lo investigaste muchísimo. No es de Sí, ahora. esto empieza el 24 de abril de 1978, cuando llega el primer cargamento de 200 kilos de cocaína al puerto de Rosario, la zona franca boliviana. Un acuerdo que hace la dictadura de Videla con la dictadura de Banzer en Bolivia a través del primer gran
productor y proveedor de cocaína de toda América, como es Roberto Suárez Gómez, el rey de la cocaína, el primero que es el primer abastecedor de un joven colombiano que se llamaba Pablo Escobar Gaviria. Lo cierto es que fue un acuerdo entre la dictadura de Videla y la dictadura de Banzer a partir del puerto de Rosario, teniendo a Galtieri como comandante del segundo cuerpo de ejército acá en Rosario, allí en Sí. la calle Córdoba y Moreno, Ujú. para abrir, para limpiar, para generar una gran zona liberada para lo que ellos decían los cocaleros desde Jujuy hasta Rosario. Eso fue algo que declaró un delincuente de lesa humanidad como Gustavo Bueno en la justicia federal brasileña en el año 2009. Y eso determinó después, con todas estas investigaciones cruzadas, leyendo los libros de quien fuera la primera y única mujer, por lo menos oficial de Roberto Suárez Gómez, Aida Levy, determinó que este fue un negocio desde adentro de la dictadura ilegal. Por eso siempre digo, en el origen del negocio está la naturaleza del negocio. El Claro. narcotráfico es un negocio paraestatal, Ujú. porque es un negocio ilegal que se hace desde el Estado y absolutamente multinacional. Así que hace 45 años que el negocio tiene mucho que ver con la geografía tan importante, tan clave, su lugar en el mapa que tiene Rosario. ¿Y por qué se desmadró últimamente, bueno, en estos últimos años, ¿no? Todo esto empieza, sí, 10 años. el Esto tiene desmadre 10 años. es claro, es a partir de la muerte del pájaro cantero. El asesinato del pájaro cantero Exacto. marca Marca el un antes final y de un una después, etapa. claro, Claro, porque el pájaro era un conductor muy inteligente, el cual mataba, pero no le gustaba. Entonces esa es una diferencia clave con lo que vino después. Y a partir de entonces, en esa concentración geográfica, que como bien dicen, desde el intendente al gobernador, pasando por distintos ministros, en ese 13% de conflictividad, aparecen por lo menos 150 pandillas que hoy se disputan el territorio, y 150 pandillas disputándose el territorio en el 13% del mapa rosarino es tremendo. genera una altísima condensación de la violencia y termina generando los 288 asesinatos que tuvimos el año pasado, Alejandro. Claro. Sí, 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 esta violencia sí, totalmente descontrolada es justamente por la lucha del territorio, ver De la hegemonía sobre eso, sobre dónde, lo que pasa en los territorios, y casi yo te diría que es el resultado de lo que significó la desarticulación de la ciudad obrera, portuaria, la ciudad industrial que alguna vez tuvimos, y cuando aparecieron los agujeros negros de la desocupación en el barrio, el sistema puso drogas y armas, armas cada vez hay más. Entonces esa disputa por el territorio no deja de ser, en el mundo ese extraño de la economía informal, una desesperada búsqueda por un puesto de trabajo, en definitiva, porque claro, esa es la raíz, en definitiva, del quiebre de la identidad de Rosario, cuando nos quisieron hacer creer que dejábamos de ser trabajadores industriales, obreros y portuarios y ferroviarios, y terminamos siendo esto, agujeros ujú, negros en donde empezaron estos negocios. claro. El tema, la solución a este problema, ¿no? ¿Cómo se vislumbra esta solución? Primero, tenemos un problema con la policía vinculada a este tipo de negocios. Bueno, ya muchos han sido juzgados, muchos han caído presos, se sabe de la vinculación de muchos digamos, efectivos de la policía vinculados a este negocio narco. Tenemos también la justicia, los funcionarios políticos que hoy en día integran el Poder Ejecutivo y que también están sospechados de pertenecer a estas bandas. ¿Cómo, cómo se hace? Primero, la policía no cumple la función que tiene que cumplir digamos, de luchar contra esto porque es parte. ¿Cómo se resuelve esta situación cuando quienes tienen que resolver el problema son parte de ese negocio? En primer lugar, saber que este es un problema que no solamente tiene que ver con la solución policial o militar. Este es un problema político y tiene que ver con la liquidación, la eliminación de los nichos de corrupción. Y para eso tiene que haber un acuerdo político de las fuerzas provinciales, cosa que no se va a dar, no se va a dar, porque a las fuerzas
políticas provinciales que han gobernado durante 40 años, le es mucho más funcional tirarse los muertos respectivamente para que los muertos de hoy sirvan para ganar las elecciones mañana que resolver el problema. Le es mucho más funcional así que enfrentarse a los nichos de corrupción de la policía porque le tienen miedo, porque eso es lo que se ve, eso es lo que se percibe mayoritariamente. Claro. Pero lo que hay que decir es que este es un problema político y que por lo tanto debería empezar por algo que nosotros le propusimos al gobernador Perotti, al intendente Pablo Hapkin en la última reunión de la Junta Provincial de Seguridad, en donde le decíamos, hagan algo distinto, en comisarías como La Tablada, en la comisaría de Empalme Granero, en la comisaría de Vía Honda, en lugar de volver a poner un comisario sabiendo que en realidad la caja está podrida y hay solamente algunas manzanas sanas, al revés del sentido común, pongan como interventor algún dirigente o alguna dirigente política civil que junto a sectores policiales que quieran hacer bien las cosas, en la primera semana le digan al barrio que seguramente van a tener una semana muy dura, pero que en la segunda semana se van a dar cuenta junto a las organizaciones sociales del barrio quiénes son los policías que se suben a un patrullero para liberar la zona y cuidar los negocios del búnker, para que eso no se suban nunca más al patrullero a partir de la segunda semana, y es posible que en un pequeño lapso la cosa se empiece a encauzar y generar tranquilidad en esos barrios. Eso sería algo distinto, nuevo, diferente, y no apelar siempre a patear la pelota a la luna para que vengan soldados del ejército que ahora están pidiendo armas para estar presentes, que es en definitiva el plan continental que siempre tuvo Estados Unidos con esta cuestión de llevar el ejército de cualquier país a barrios humildes, y eso termina con un desastre porque pasó en todos lados en Colombia, en Brasil y en México con miles de muertos. Así que de muertos inocentes. El primer momento sería un acuerdo político que creo que no se va a dar. Hace años que venimos ladrándole a la luna justamente en ese sentido. Después, con ese acuerdo político, eliminación de los nichos de corrupción de la policía, del servicio penitenciario. Tercero, reclamarle al gobierno nacional que alguna vez haga algo para controlar la enorme facilidad con que llegan las armas a cualquier barrio de Rosario. Cuarto lugar, la necesidad de allanar los bancos. En los bancos de la ciudad de Rosario se mueve el 30% del sistema financiero vinculado al desarrollo del narcotráfico y del contrabando de armas. Nunca hubo un allanamiento en un banco en la ciudad de Rosario, salvo cuando se cerró el Banco Asiso y el Banco Integrado Departamental. Y por último, hay que triplicar el presupuesto en trabajo, educación, cultura, alegría y deporte en los barrios. Esos son los 5 puntos que venimos diciendo hace mucho más de 10 años. Vamos a seguir insistiendo, aunque insisto, a mí me parece que a los partidos políticos grandes les viene bárbaro esta cuestión de responsabilizarse mutuamente por los muertos para que de esa manera se ganen las elecciones. Sí, de todas maneras, Carlos, no sé cómo lo ves vos, pero me parece a mí que la sociedad ya está un poco harta de escuchar siempre los mismos discursos. Venimos escuchando hace años soluciones, diagnósticos. Venimos escuchando hace años diagnósticos de parte de quienes tienen que tomar las decisiones y llevarlas a cabo. Es decir, todos decimos, ay, bueno, pasa esto otro, sabemos qué es lo que... En tu caso, vos por ahí planteás un plan que obviamente siempre cae como, bueno, imposible hacerlo. Vos mismo me lo decís, no es posible llegar a un acuerdo político por todas estas razones que terminás de enumerar. Pero creo que la gente ya está cansada de escuchar diagnósticos y de vivir todo el tiempo lo mismo, y de que los políticos en momentos de campaña les sigan con, estamos en un año electoral, va a ser una lucha terrible entre distintos partidos, las campañas va a ser feroz, lo que queda de este año va a ser feroz a nivel comunicación y a nivel campaña política, me parece, y la sociedad está un poco cansada y necesita respuestas concretas. Entonces, me parece que quienes tienen que tomar las decisiones, en este caso el gobernador, el Comando Unificado, está haciendo todo el tiempo también diagnóstico de lo que está pasando, pero concretamente se están tomando medidas para luchar contra este flagelo, la violencia terrible que se vive todos los días, y obviamente también por otro lado se necesita un plan de salud
para las personas que están en el tema, están con consumos problemáticos de sustancias, que también es otro tema que hay que darle un abordaje desde la salud y no desde el punitivismo, sino de encarcelar a quien consume o a quien está fumando por ahí un porro o un consumo social. Y siempre se termina en eso. Y lo que planteaba yo en el inicio, con estas preguntas que quedaron del libro que habíamos escrito, cómo no se sigue la línea, porque en el juicio de los monos, bueno, vos estuviste presente en muchas audiencias, como lo haces siempre en distintos temas, y estuvo también quien en ese momento era ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro. Maximiliano Puyaro, ¿qué hizo en su momento cuando fue ministro? Y ahora pretende traer soluciones mágicas. Digamos que la gente ya está un poco cansada de todo eso. Y otro de los puntos que a mí me resulta y que te quiero consultar a vos es, ¿siempre la solución es traer las fuerzas federales? Porque lo único que le sale al gobernador es pedir las fuerzas federales al presidente de la nación. Creo que ese no es el camino. Y creo que, como vos bien decías, durante tantos años, 45 años que llevamos con esta problemática, ha habido muchos gobiernos y de distintos partidos. Es evidente que nadie ha podido o ha querido terminar con este tema. Entonces, ahora la solución es nada más pedir más fuerzas federales para combatir el narcotráfico en Rosario. Sin dudas. Para nosotros esta 10ª llegada de fuerzas federales nos trae el necesario repaso de todas aquellas en donde estuvimos incluso en el desembarco del primer contingente, que fueron 3.000 integrantes de fuerzas federales en abril del 2014, cuando vino Bernie. Y Claro, desde entonces hasta acá lo que hemos visto que a más fuerzas federales, más violencia. Es claro, decir, es exactamente al contrario de lo que generalmente se marca. Yo insisto que me parece que este es un problema político santafesino que debería resolverse acá. El año pasado se quebró definitivamente esa teoría mágica de que a más fuerzas federales, más seguridad, porque como nunca hubo integrantes de las totalmente. fuerzas federales en Rosario y como nunca hubo asesinatos Sí, en Rosario. Entonces, claramente, no, no es eso la para solución. nosotros se terminó. Sí, ahora lo que veo, y eso sí es imprescindible también decirlo, porque hay una diferencia con las otras 9 veces que vinieron las fuerzas federales, ahora se ve un plan sistemático de desarticular a bandas, y a bandas muy vinculadas a lo que pasa en los barrios. Eso me parece interesante, ojalá que eso se mantenga, porque de alguna manera al desarticular las bandas que le meten miedo a la gente todos los días en los barrios, la vida en los barrios va a ser un poco mejor. Ojalá que eso se mantenga, que no sea solamente lo pasajero que fueron las sensaciones de supuesta seguridad que iban a durar solamente 2 meses en los barrios. Ujú. Así que ojalá que eso se mantenga. Y en forma paralela tiene que venir un crecimiento de la inversión en todo lo que tiene que ver con el área social, porque si no, la cosa va a quedar chueca de nuevo. Pero efectivamente lo que necesitamos es algo mucho más concreto, más directo de parte de la política santafesina. Insisto, lo mejor que podamos hacer es eliminar los nichos de corrupción para que se terminen las zonas liberadas. Ese es el tema hoy fundamental y exigir que pare la circulación de armas. Con esas dos cuestiones, Alejandra, Ujú. yo te diría que sería un buen camino Sí. para iniciar, pero no está cerca. Claro, te iba a decir eso, porque, a ver, tenemos el ejemplo de Traferri, ¿no? Sí, sí, ese es Un, otro hecho, pero eso eh, tiene que ver sí, con lo que significan las connotaciones políticas claro, por eso te de lo algunos decía. sectores. Sí, Es otra cuestión, pero tiene que ver con esto de la corrupción en la política. Si, sí, sí, claro. si no terminamos con la corrupción, esos nichos de corrupción en política, no pudieron desaforar a Traferri para que sea investigado. Es realmente increíble que eso haya sucedido y que ahora Traferri, como lo vimos el otro día en la apertura del año judicial en tribunales, diciendo que, bueno, si me cambian los fiscales yo voy a declarar. Es decir, justicia, estamos pidiendo justicia a la carta.
A ver, Sí, si me es algo cambian los así. fiscales, pónganme fiscales amigos que, bueno, que no me pregunten tantas cosas, que hagan la vista gorda y después yo voy y declaro, porque verdaderamente está probado o no está probado, o por lo menos hay cierta sospecha de que está vinculado a algunas situaciones de corrupción y de, bueno, de cuestiones ilegales, ¿no? Como es el Y juego clandestino. lo que dice Peiti en una audiencia judicial es que él le dio $250.000 Ujú. al senador Traferri, y eso es lo que tiene que explicar por sobre todas las cosas. Pero después hay otras cosas más que alguna vez nosotros se lo dijimos en una asamblea, que policías de la Unidad Regional 17 de San Lorenzo, que están vinculados incluso a un asesinato muy fuerte, como es de un pibe, el capitán Bermúdez, Juan Cruz Vitali, Sí. terminaron siendo mencionados en un audio en donde él decía que los tenía que proteger. ¿Por Ujú. qué los tenía que proteger? Es algo que tiene que También que explicar. explicar. Pero me parece que muchas de las autoridades policiales que terminan presas, la mitad de todas las causas de las bandas en la mitad de su composición siempre tienen integrantes de la fuerza de seguridad, es un problema político de distintos partidos políticos Claro. y que no solamente se refieren a parte del peronismo, y eso también me parece muy importante decirlo, porque a esta altura lo que estamos viendo es que el problema político de la policía entraña el problema político de cada gobierno que tuvo la provincia, especialmente en los últimos 16 años. Del Ujú. 2007 para acá, esto se ha complicado muchísimo porque nadie quiso enfrentar a esos nichos de corrupción. Realmente, bueno, estamos en una situación compleja, compleja, difícil y que, bueno, esperemos que se encuentre una salida lo mejor posible para beneficio de la ciudad, de todos los rosarinos bueno, y de la provincia en general, ¿no? Sin dudas, hay que seguir insistiendo. Yo creo que la vamos a ganar, porque de hecho eso es lo que muestra a la gente cotidiana, en su enorme valentía cotidiana, así que me parece que la vamos a ganar. Hay tiempo todavía para hacerlo. Bueno, ojalá así sea. Carlos, mil gracias por este rato con Se Presume Culpable. Ya nos estaremos Privilegio. comunicando seguramente en cualquier otro momento. Muchísimas Gracias, gracias. Alejandra. Hasta cualquier momento. Muy amable. Adiós, un abrazo. Bueno, pasaba Carlos Delfrade, diputado provincial, hablando sobre la problemática del narcotráfico en la ciudad de Rosario, bueno, y todo el entramado, ¿no? Por donde pasa toda esta cuestión que tiene que ver con la violencia extrema que estamos viviendo en nuestra ciudad. Bueno, operando controles, Juan Cruz Albornoz, quien ya mismo me está diciendo que vamos a la tanda.